Abra su Biblia en el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4 y vamos a dar lectura alternada desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Esta es la quinta visión de 8 visiones que el Señor le concedió a Zacarías en su ministerio. Y vamos a poner nuestra atención en esta quinta visión que el Señor le reveló a Zacarías enviando un mensaje a Zorobabel, gobernador de Judea. Versículo 1 al 6 vamos a leer alternadamente para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí el candelero, todo de oro, con sus asas sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ocupe su lugar, amado hermano, y el título que le hemos dado a este mensaje es: si te sientes cansado, Dios todavía está obrando. Si te sientes cansado, no dudes que el Señor sigue trabajando. Nosotros nos cansamos, desfallecemos, caemos rendidos sobre el polvo de la tierra, pero nuestro Dios permanece en la batalla, permanece de pie. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos iniciado algún trabajo, alguna empresa, algún negocio con ánimo, con esperanza. Sin embargo, luego sobre la marcha, sobre el camino, nos sentimos un poco abrumados. ¿Cuántos han deseado iniciar un negocio con todo el ánimo, invirtiendo su dinero, su tiempo, y el cual más tarde parece una carga? O un ministerio que comenzó con entusiasmo, pero ahora el ánimo ha menguado. Una situación muy similar, hermanos, es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en la época del profeta Zacarías, en la época de Zorobabel. Al retorno del exilio, el Espíritu del Señor agitó el corazón de Zorobabel para reconstruir no solamente la ciudad, sino principalmente el templo. Y exactamente así se sentía después de algunos años, que dice la Escritura que Zorobabel tuvo la oportunidad de levantar el altar donde el imperio babilonio había dejado destruido el templo, los escombros. A su retorno del exilio, cuando el ministerio del siervo de Dios Zacarías, y corre por ahí el año 520 antes de Cristo, se ha puesto ya los cimientos de la reconstrucción del templo. Pero pasaron los años, pasaron los meses, y la obra del Señor se estancó. Lo que había iniciado con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo,
pronto se dejó a la deriva. Entonces el Señor tiene que enviar una serie de visiones a Zacarías para que Zacarías hable al pueblo de Dios. En esta etapa es cuando vemos que el Espíritu del Señor habla con Zacarías y le presenta esta preciosa visión. ¿Qué es lo que alcanza a ver Zacarías? Un candelero de oro, una obra de fuego y martillo preciosa. Es un candelero con un vaso sobre la cabeza de este candelero, 7 lámparas distribuidas a su alrededor, y cada lámpara conectada a este vaso de oro sobre la cabeza del candelero por medio de canales, surcos o como de acueductos. Y alcanza a ver el siervo de Dios Zacarías que aquella lámpara está ardiendo. Entonces el ángel le pregunta: ¿tú sabes lo que ves? ¿Tú sabes lo que representa este candelero y esas 7 lámparas encendidas, conectadas una con la otra por medio de estos brazos, y todas siendo ministradas con este vaso de aceite que está en la cabeza del candelero y que fluye a cada una de sus lámparas? ¿Tú sabes lo que significa, Zacarías? A lo cual Zacarías responde: no, Señor mío, no comprendo lo que esto significa. Y entonces le dice: es que Jehová ha enviado palabra a Zorobabel, gobernador de Judea, porque se ha quedado a la deriva la obra, el trabajo de la construcción del templo. Y entonces en ese momento el Espíritu del Señor le revela a Zacarías lo que representa este candelero. Y le dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A través de esta historia, hermanos, veremos que el profeta Zacarías nos quiere transmitir este mensaje que él recibió de parte del Señor. Y el mensaje es que el Espíritu del Señor es el que edifica. Él mismo elimina los obstáculos por medio de su gracia. En otras palabras, el mensaje que Zacarías recibió para Zorobabel es que Dios no deja las cosas a medias. Él siempre completa lo que comienza y se deleita cuando comenzamos desde abajo, para que cuando se termine la obra, toda la honra y todo el reconocimiento sea solamente para Él. Este es el mensaje que Dios le está transmitiendo a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Después del regreso del exilio, estando 70 años en Babilonia, regresó este pueblo. Imagínense el gozo, la alegría de volver a la tierra prometida, de recuperar Jerusalén, de iniciar la reconstrucción del templo que fue destruido por Babilonia. Y el capítulo 4 de este libro registra esta visión del candelero de oro alimentado con un aceite que simboliza la presencia y el poder sustentador de Jehová de los ejércitos. Porque los hombres comenzaron esta obra con ánimo, pasaron los años y se abandonó el trabajo
Parecía que la obra no concluiría, que se quedaría todo a medias. El Señor le recuerda al pueblo: mientras yo esté detrás de la obra, dice el Señor, la obra que comenzamos se llevará a cabo. Bendito sea el Señor. Porque no es por tus fuerzas, porque no es por tu economía, no es porque tienes el tiempo ni la fortaleza, sino por el Espíritu del Señor. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Zorobabel era el gobernador de Judea en este tiempo, un descendiente de la casa de David, y tenía esta grande responsabilidad, hermanos, de reconstruir la ciudad, el templo. Habían puesto los cimientos, construido solamente el altar que estaba en el patio. Podemos imaginarnos que había mucha presión sobre Zorobabel para llevar a cabo este proyecto. El proyecto del templo dependía en gran medida de su líder, del esfuerzo del pueblo, de la cooperación del pueblo para comprar los materiales, de la disponibilidad de las manos para la reconstrucción. Sin embargo, Dios no le estaba dando a Zorobabel una nueva estrategia de cómo obtener finanzas. No le estaba dando una estrategia para una fuerza laboral mayor o alguna alianza política de donde él pudiera recibir la ayuda para la construcción del templo. No. Dios simplemente le recuerda su palabra. Dios le da un recordatorio teológico. Este es el mensaje central de esta visión y se basa en dos palabras: no con ejército ni con fuerza. Cuando hablamos de ejército, hablamos de un poderío, de una fuerza militar. En otras palabras, es la fuerza, la habilidad, el dinero colectivamente de un grupo. Es lo que un grupo uniéndose pueden aportar, pueden poner en la mesa sus habilidades, su fortaleza, su economía, su disponibilidad. Un ejército se reúne, trae sus armas, trae sus habilidades, trae su físico para salir a la batalla. Ese es un ejército. Dice el Señor: no con ejército, no con fuerza. La palabra fuerza aquí del hebreo se refiere a la capacidad, a la influencia y al recurso humano personal. En otras palabras, está hablando de la habilidad individual, de la inteligencia o de la fuerza o de la pericia que puede tener el líder. Sin duda, Zorobabel tenía estas cualidades. Sin duda, Nehemías tenía estas cualidades también. Pero dice el Señor: ni todo el pueblo unido como un poderoso ejército, ni siquiera la fuerza, la inteligencia o la pericia de su líder logrará que esta obra se complete. Porque su confianza no está en la unión, en la unidad, en el ejército. Su confianza no está en el líder. Su confianza tiene que estar en el Espíritu del Señor. Y es lo que representaba este hermoso candelero. Este candelero no es el candelero que usted encontraba dentro del santuario. Este es un candelero especial en esta visión. En la cabeza del candelero hay un vaso, hay una vasija de oro, y ahí está el aceite. Se ha depositado, se ha llenado de aceite, y el aceite de ahí escurre por sus canales a los 7 brazos del candelero. Todas las lámparas están prendidas. El aceite representa la presencia del Espíritu del Señor.
Y los 7 brazos de este candelero representan la plenitud de la obra de Dios. El Espíritu del Señor tiene que suplir todos los ministerios. El Espíritu del Señor es el que va a dirigir todos los ministerios, todas las obras que se llevan a cabo dentro del pueblo de Dios. Y todas las lámparas, esas 7 lámparas, todas estaban prendidas, porque aquel aceite no se agotaba. Es la misma presencia de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que representa el candelero. Este es el mensaje para Israel, para Zorobabel. Zorobabel, no te preocupes. No es por tu audacia, no es por tu liderazgo, no es por tu persona, ni siquiera es por la multitud del pueblo que te va a apoyar. Todo depende de mi espíritu, dice Jehová. Y con esa confianza, el pueblo volvió a la reconstrucción. El pueblo volvió a ofrendar, a cooperar, a traer el oro, la plata, la madera y lo que se necesitaba para la reconstrucción del templo en Jerusalén. El profeta Ageo, hablándonos acerca de esta palabra hebrea ruach, que significa la presencia de Dios, el Espíritu, en su capítulo 2, versículo 5 dice: según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, por lo tanto no temáis, dice el Señor. Ageo le está recordando al pueblo de Israel ese pacto hermoso, sagrado que el Señor hizo con la nación de Israel a la salida de Egipto. Yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Mi pacto estará presente y mi pacto es que mi espíritu siempre estará en medio de vosotros. No teman, no desmayen. Qué hermosas palabras de ánimo para un pueblo que inició con ese deseo, la reconstrucción del templo, pero quizás se abrumaron por los problemas, las dificultades. Quizás ellos pensaban que la obra iba a ser fácil y cuando vieron la dificultad de la obra, su fe quizá menguó, desmayó su esperanza. Pero ahora está el profeta recordándoles que el pacto del Señor está vigente, está vivo, es permanente, y el Espíritu del Señor está en medio de ellos, como el Espíritu del Señor está en medio de nosotros en este lugar, en esta hora. Pero el Señor le dice a Zorobabel: mi obra avanza solo cuando se confía en mi espíritu y se le obedece a mi espíritu. Aún esto no significa que el esfuerzo humano sea irrelevante, no. El Señor se basa de hombres y mujeres que quieren presentar sus fuerzas ante el Señor, ofrecer sacrificio al Señor, pero el que impulsa la obra es el Espíritu del Señor. Si queremos un bien para la iglesia, si queremos un crecimiento para la iglesia, usted y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos rendirnos a los pies del Espíritu del Señor y obedecer a las instrucciones del Espíritu del Señor. Zorobabel sigue construyendo, el pueblo sigue trabajando, pero el esfuerzo humano sin el poder divino conduce a la frustración, mientras que la obediencia impulsada hacia el Espíritu va a producir fruto. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Este aceite que representa el Espíritu del Señor, en los tiempos antiguos tenía múltiples funciones
y beneficios. Por ejemplo, el aceite de oliva, que es uno de los aceites más comunes de la Tierra Santa, primeramente servía como combustible para las lámparas. El aceite permitía que aquella lámpara no se apagara, que usted tuviera luz en su recámara, que hubiera luz en su casa. El aceite representa el combustible que mantiene las lámparas encendidas. El Espíritu del Señor hace lo mismo. Permite que la flama de su Espíritu nos dé vida, estemos de pie, estemos funcionales y sobre todo viendo en medio de un mundo oscuro. El aceite también servía como medicina. En muchas ocasiones para la piel, para la digestión. Daban esos remedios: tómate una cucharadita de aceite para la digestión. Úntate este aceite para esta enfermedad de tu piel. El aceite también servía para cocinar, y no solamente para cocinar, sino también para preservar alimentos. En el templo de Dios, el aceite es símbolo de pureza y de la santa unción. Y el Espíritu del Señor también hace todas estas obras múltiples en nuestra vida. Preserva nuestra vida, nos permite tener una salud espiritual y sobre todo constituye que usted y yo seamos sacrificios vivos delante del Señor. ¿Qué estaba sucediendo entonces con Zorobabel y el pueblo? Si ellos sabían esto desde años atrás, ¿por qué había menguado su ánimo? ¿Por qué habían desfallecido? ¿Por qué la esperanza de reconstruir la ciudad había quedado en el olvido? Quizás porque habían empezado a confiar en sus propias fuerzas. Empezaron a desconfiar del poder de Dios y a ver en el horizonte quizás alguna alianza con algún pueblo vecino. Quizás si alguien les venía y les ayudaba. Se había sembrado el desánimo, se había sembrado la división entre de ellos, había contienda entre de ellos. Aun cuando Nehemías llegó con el deseo de reconstruir los muros, había mucha división entre de ellos. Entonces cabe el tiempo, hermanos, en este instante, viendo el versículo 6, donde el Señor le dice a Zorobabel: no es con ejército, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Preguntarnos en este momento: ¿confío más en mis propias fuerzas que en el Espíritu de Dios? He reemplazado quizás la oración por la planificación y la dependencia en Dios por las múltiples faenas de trabajo. Quizás esta obra nos ha alejado de lo que realmente es importante. Es un momento para que usted y yo reconsideremos nuestra postura, hermanos. Si hemos descuidado el derramamiento del Espíritu Santo, si hemos descuidado la oración privada en nuestra casa, si hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios en lo privado de nuestro hogar. Los 7 ministerios que representan las 7 lámparas estaban prendidas, estaban activas, porque cuando está la presencia de Dios, toda la obra se está llevando a cabo, todos los ministerios se van a cumplir y se van a llevar a cabo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero quizás nos hemos enfocado más en el trabajo que en darle honra y gloria al Espíritu del Señor. Por eso es que en el versículo 7 el siervo de Dios Zacarías le dice: ¿quién eres tú, oh grande monte? ¿Quién eres tú, oh grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura,
Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a esa primera piedra. Usted y yo conocemos quién es esa piedra principal del edificio. Usted y yo sabemos que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Jesucristo mismo. Él es la piedra principal del edificio. Pero Zacarías le dice a Zorobabel: mira, Zorobabel, estás contemplando la montaña, estás contemplando el obstáculo. No mires a la montaña, no mires al obstáculo. ¿Qué es la montaña ante la presencia de Jehová de los ejércitos? Jehová en un instante puede convertir esta montaña en una llanura. Derribarla piedra por piedra y quedará una llanura en su lugar. Así son los problemas que se avecinan, Zorobabel. La carencia de material, la carencia de lo económico, los problemas que tengas, la apatía del pueblo o los enemigos que quieran hacerte guerra, son esa montaña. Pero tú confía en el Espíritu de Jehová de los ejércitos, que Él derribará esa montaña. Esa montaña no estará ahí más de pie, Zorobabel. Quita de tu mente esa montaña. Dios trae victoria para Israel. Tú enfócate en tu trabajo. Iglesia del Señor, enfoquémonos en el trabajo espiritual y material que tenemos en la iglesia. No veamos a la montaña, no veamos a las posibles dificultades, problemas o carencias que se nos presentan. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en el líder humano, confiamos en la piedra que los edificadores han rechazado y que se ha convertido en la piedra principal del ángulo, Jesucristo nuestro proveedor. Él va a derribar esta montaña de problemas. Usted y yo sigamos mirando a la piedra principal. Aclamemos a la piedra principal en medio del problema, en medio de la lucha, y digamos: gracias a la piedra saldremos vencedores. Gracias al Señor, esta obra continúa. Es gracias a Dios que la iglesia no se detiene. La iglesia sigue caminando porque es Cristo el que la capitanea. ¿Cuál es la montaña de tu vida en este momento, hermano? ¿Qué te ha impedido a ti personalmente? Primeramente, perseverar en tu vida espiritual, porque de ahí depende todo. De nuestra relación con Cristo y de la flama del Espíritu Santo en nuestro corazón depende nuestra acción. ¿Qué montaña se ha atravesado en tu camino en este momento? Quizás es un pecado persistente que no puedes derribar, que no puedes deshacerte de él, y está ahí apareciendo y apareciendo y apareciendo en tu vida. Es una relación rota quizás con tu esposa, con tu esposo, con Cristo. O ya no tienes comunión con tus hermanos y eso está estorbando. Esa es aquella montaña que está estorbando para que tú tengas una relación personal con Cristo. O es un ministerio estancado, algo que el Señor en una ocasión te concedió, pero has desviado tu mirada y empezaste a confiar en el poderío de un ejército. Empezaste a poner tu mirada en las habilidades propias como líder y crees que en eso depende tu ministerio, pero ahora lo ves estancado. O es una carga, la que sea, que parece que es demasiado pesada de llevar. ¿Qué es esa montaña de tu vida en estos momentos?
versículo 8 y 9. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Bendito sea el Señor. Mira ahí la promesa del Señor. Tú estás mirando a tu montaña, tú estás mirando a tu obstáculo, estás contando tu problema y dices: no se va a poder. Hasta aquí quedaron nuestras fuerzas. Ya no vamos a poder avanzar en el resto de los ministerios que tenemos pendientes. Sin embargo, el Espíritu del Señor no te está diciendo eso. El Espíritu del Señor te dice: si yo quiero esa montaña, yo la puedo derribar en un instante. Esa montaña de problemas no es nada para mí, dice el Espíritu del Señor. Lo que yo quiero que tú hagas, le dice a Zorobabel, y le dice el Espíritu del Señor a la iglesia: así como has puesto los fundamentos de esta casa, así como tus manos pusieron los fundamentos de esta casa, tus manos acabarán toda la obra. Yo alcanzo a ver que tus manos culminarán esta obra. Y conocerás entonces que Jehová de los ejércitos está entre nosotros. Porque aquel que te dio la fortaleza para empezar a construir, aquel que te dio la fortaleza para iniciar el ministerio, el trabajo que el Señor te encomendó, Él mismo culminará la obra. El que la inició la perfeccionará. Para Él es la honra, la gloria y la alabanza. No son tus manos, no es tu fortaleza, no es tu sabiduría. Dios determina el inicio y Dios determina el fin de la obra a través de tus manos. Entonces, solo entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, dice el profeta. La culminación de cualquier obra, hermanos, traerá la confirmación. Cuando Dios termine su obra en medio de nosotros, nos daremos cuenta que su fidelidad se vuelve tangible. Usted podrá percibir la fidelidad del Señor, porque el que comenzó la obra, Él la culminará. No solamente en nuestra vida espiritual, sino en lo material, sino también en el ministerio y en la obra de la iglesia. Algunos de ustedes quizás en este momento se sienten estancados entre el inicio y la culminación del trabajo que tenemos delante de nosotros. El Señor no es de a medias, hermanos. El Dios en el cual usted y yo confiamos no es un Dios que deja las cosas a la mitad. Nuestro Dios es un Dios de prosperidad que comienza y termina su obra completamente. Si usted y yo queremos volvernos a remontar a las alturas y estar en las manos del Señor y ser instrumentos del Señor, necesitamos quitarnos este pensamiento delante de nosotros. Esa montaña de problemas y de dificultades no es nuestra batalla. Esa es la batalla del Espíritu del Señor, el cual puede derribar esa muralla, esa montaña y hacerla una llanura, solo si usted y yo estamos dispuestos a seguir marchando hacia adelante. Al final de cuentas, tanto el querer como el poder no es nuestro. El querer y el poder son del Señor. Él nos va a impulsar hasta la tierra prometida. Él nos seguirá capitaneando y llevándonos de la mano hasta terminar. ¿Quieres tú ser parte de la obra del Señor? ¿Te quieres deleitar en las pequeñas cosas para que el Señor haga las cosas grandes y dificultosas por nosotros?
Dice el versículo 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Por toda la tierra. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí el siervo de Dios Zacarías es que muchos no aprecian los pequeños logros que el Señor nos va dando. Queremos que de 1 a 100 lleguemos en un segundo. No aprendemos a saborear los pasos cortos o pequeños de crecimiento que el Señor nos va dando. Y eso es lo que el Señor le está recriminando a los moradores de Israel. Dice: porque ustedes menospreciaron el día de las pequeñas cosas. Alégrense en los pequeños triunfos. Alégrense en los pequeños pasos que van dando. Si no saborean los pequeños logros, los pequeños pasos que van dando, ¿cómo ustedes podrán disfrutar el día de mañana cuando la obra quede terminada? Dice el Señor. ¿Qué va a ser de ustedes cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel, que él la va a poner desde la parte más alta del templo para medir que esa pared haya quedado derechita? Si no aprendieron a disfrutar cada paso de la construcción del templo. En otras palabras, disfruten los pequeños triunfos que el Señor les va dando en el camino. Porque la actitud de algunos ancianos, cuando vieron el templo terminado, dice que lloraron. Lloraron cuando vieron el templo de Zorobabel terminado, porque lo compararon con aquel templo hermosísimo que había construido Salomón. En otras palabras, le pasaron plomada al nuevo templo de Zorobabel y lo compararon desfavorablemente con la magnífica estructura que Salomón había construido años antes. No estaban agradecidos con lo que el Señor les había permitido. No aprendieron a disfrutar cada paso hasta el término de la obra. Cuando la vieron terminada, lloraron. Lloraron no de agradecimiento, de tristeza, porque vieron que el segundo templo no era tan magnífico como el primer templo. Y es que no entendían que al final de cuentas no era ni el primer templo ni el segundo templo donde iba a morar la presencia del Señor, sino el Señor se iba a construir un nuevo templo, no hecho de manos de hombres, no hecho de piedra o de tabique, sino una iglesia donde Él iba a habitar por todo este tiempo. Piedras vivas iba a levantar el Señor un día y ahí a habitar en medio de nosotros. Tengamos nosotros razones, hermanos, para disfrutar cada triunfo pequeño que el Señor nos va dando. Ser agradecidos por lo que el Señor nos va dando a cada paso de este caminar cristiano. Para que al último, cuando contemplemos el templo reconstruido, le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. En conclusión, hermanos, Zacarías capítulo 4 nos recuerda que la obra de Dios, que los ministerios de la iglesia son impulsados por su Espíritu. Que la iglesia es sostenida por su gracia y solo por su gracia. Lo que aquí se lleva a cabo es completado por su fidelidad, porque Él permanece fiel con nosotros, aun cuando nosotros llegamos a ser infieles. La obra de Dios a menudo comienza
en pequeños pasos, pero terminará en gloria, porque es el Señor el que comienza y es el Señor el que termina la obra. Así que, iglesia del Señor, no te rindas, no te compares con ninguna otra congregación, que tu fe no mengüe, no desprecies los pequeños comienzos. Comenzamos de una manera sencilla, pero solo Dios sabe dónde terminará esta obra. Y no confíes nunca en tus propias fuerzas. Volvamos a confiar plenamente, completamente en la manifestación del Espíritu del Señor. Que el Espíritu del Señor, así como ese aceite que llenó aquel vaso en la parte de arriba de aquel candelero, y el aceite corría por todo el candelero, los 7 brazos, hasta llegar a las lámparas que estuvieran encendidas, así se derrame la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Que así el Espíritu del Señor, como esa flama ardiente, esté en nuestro corazón, ardiendo todos los días de nuestra vida, hermanos. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y con el tiempo la montaña caerá, la obra de Dios se completará y el grito se elevará de nuevo entre nosotros y diremos a voz abierta: la gracia de Dios se ha manifestado entre nosotros.